Bueno, ahora vamos a barajar con el oráculo de los rebeldes sagrados la energía del mes para septiembre del 2023 para todos los signos de los 4 elementos: agua, fuego, tierra y aire. Como energía del mes para septiembre del 2023 salió la carta número 42, la palabra quiere ser escrita. Bueno, ahora vamos a barajar con el tarot de la frecuencia aquel reto o aquella resistencia relacionada con la energía del mes para los signos del elemento de fuego, Aries, Leo y Sagitario, para el mes de septiembre del 2023. Si quieres una lectura personalizada, te invito a que escribas al correo electrónico que aparece en pantalla. Para el reto o la resistencia ante la energía del mes salió la frecuencia número 3, empoderamiento al derecho. Bueno, ahora vamos a barajar con el tarot de Osho la expresión particular de ese reto y de esa energía del mes en cada uno de los signos del elemento de fuego. Entonces vamos a empezar por el signo de Aries. Para Aries le salió el arcano menor número 10 del mazo de fuego, represión al revés. Bueno, ahora vamos a barajar con el tarot de Osho la expresión particular de ese reto y de esa energía del mes con el signo de Leo. Para Leo le salieron dos arcanos menores. El arcano menor del mazo de arcoíris número 8, lo simple y ordinario, al revés. Y el arcano menor del mazo de agua número 3, celebración, al revés. Bueno, ahora vamos a barajar con el tarot de Osho la expresión particular de ese reto y de esa energía del mes con el signo de Sagitario. Para Sagitario le salió el arcano mayor número 4, el rebelde al revés. Y el arcano menor número 8 del mazo de la mente, culpa al derecho. Bueno, ahora vamos a escuchar la lectura completa para los signos del elemento de fuego, Aries, Leo y Sagitario para el mes de septiembre del 2023. Bueno, entonces el mensaje del mes con esta carta de la palabra quiere ser escrita es un mensaje que está ubicado en el centro de lo que llamamos el trabajo de sombra. Y este mensaje de esta carta se divide en dos partes. Primero, en revelarnos que nuestra esencia y nuestra firma energética quiere expresarse creativamente, porque la expresión de nuestra firma energética es un estado natural que debe fluir suavemente en nosotros y es un estado que, si estamos vibrando alineados con esa expresión, vamos a magnetizar naturalmente personas, lugares, experiencias y todas las condiciones propicias para su florecimiento y para su expresión en lo tangible. Y cuando hablamos de expresar nuestra propia firma energética, hablamos de que cada una de las personas, su energía esencial tiene múltiples vías de expresión, cada una de una manera única y particular a cada persona. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una firma energética que florece en la sanación, en la empatía, en la compasión, en el cuidar, en el dar, entonces es muy probable que para ti sea fácil maternar a otros, que para ti sea fácil ofrecer esa energía de cuidado, de nutrición. Entonces esto se puede ver en profesiones como la enfermería, como las personas que cocinan, como las personas que ofrecen cuidado a los adultos mayores, como las personas que tienen una profesión de profesores, de maestros. Si por ejemplo tu firma energética florece en la creatividad, entonces es muy probable que tu ser tenga tendencias hacia el arte, hacia la comunicación, como por ejemplo escribir, cantar, bailar. Entonces, como nuestra expresión creativa es nuestro estado natural,
todo el tiempo, consciente o inconscientemente, nosotros estamos creando experiencias que lo que buscan en últimas es mostrarnos quiénes somos, revelar nuestros dones, nuestros talentos, nuestras capacidades e igualmente revelar nuestras creencias limitadoras y nuestra sombra. Entonces por eso hablo de que esta carta se ubica en el centro del trabajo de sombra, porque la sombra es todo aquello que frena, estanca, limita y opone resistencia a la expresión creativa de nuestra firma energética única. Y como nosotros nacemos y crecemos en este plano de lo material, y este plano de lo material trae en sí mismo los condicionamientos, los moldes, las expectativas, las dualidades, las limitaciones. Entonces, todo esto empieza a generar como capas y capas y capas que envuelven nuestra esencia, nuestra firma energética, y que empiezan como a comprimir esa expresión de esa firma energética a ciertos moldes, a ciertas limitaciones, a ciertas creencias, en ciertos caminos que no están alineados con el potencial más alto de expresión de esa energía. Y la segunda parte del mensaje de esta carta es que lo único que nosotros tenemos que hacer para poder conectarnos con nuestro camino de vida, para poder expresar nuestro propósito de vida, para que nuestra propia firma energética se exprese en su potencial más alto, es revelar y sanar la sombra, hacer conscientes nuestros patrones de creencia y de comportamiento que nos limitan, que nos frenan, hacer conscientes traumas del pasado que de pronto están marcando, y algo así como que limpiar nuestro sistema de creencias de que esa expresión de esa firma energética tiene que ser una experiencia luchada, una experiencia de esfuerzo exacerbado, una experiencia de sacrificio, porque el campo energético que nos rodea, que es el campo de expresión en este plano de lo material, siempre funciona como un espejo. Entonces, ese campo energético va a honrar esa creencia que nosotros tenemos y nos va a reflejar experiencias de lucha, de sacrificio, de esfuerzo, de una expresión y un desenvolvimiento de nuestra firma energética pesado, lento. ¿Por qué? Porque esa es nuestra creencia raíz alrededor de nuestra capacidad de manifestación. Entonces el trabajo de sombra que se nos ofrece desde el comienzo con este mensaje de esta carta es que ahondemos en nuestro sistema de creencias, y esta carta habla de algo muy particular, que es el trabajar las experiencias del pasado, las personas, las situaciones que de alguna manera estén marcadas por la vergüenza, porque el sentirnos avergonzados es uno de los componentes fundamentales de cómo se crea la sombra. Entonces te pongo un ejemplo. Si en una experiencia de tu niñez tú expresaste un deseo creativo, o quisiste expresar un poema, o quisiste bailar, y a tu alrededor las personas lo rechazaron o no te pusieron atención o se burlaron de ti, todo esto produce como una vergüenza hacia la propia posibilidad de expresión creativa. ¿Y qué pasa? En ese momento se nos generó un trauma emocional en el cual asociamos la expresión creativa de nuestro ser con la emoción de la vergüenza. Entonces, cada vez que ya en la adultez nos vemos ante el reto de expresarnos creativamente, automáticamente se nos abre esa herida de sentir vergüenza y se nos reviven esas emociones del trauma inicial. Entonces, para trabajar la emoción de la vergüenza o los traumas relacionados con el sentirnos avergonzados, es importante primero entender que culturalmente la emoción de la vergüenza y la acción de avergonzar a un otro ha sido una herramienta de control de la otra persona o de control sobre el sí mismo, y se nos está mostrando esa emoción de la vergüenza permanentemente. Entonces te pongo un ejemplo. La cultura de la cancelación
que ahora está en boga en las redes sociales. Es que cierta persona emite un discurso de odio, emite un discurso de rechazo, emite una opinión que es muy extrema. Esa persona está actuando desde su sombra y desde su inconsciencia. Y entonces se une toda la masa a avergonzar a esa persona y a cancelar a esa persona. ¿Y qué pasa? Esta cultura de la cancelación agranda la sombra colectiva, porque la vergüenza es una emoción que genera autorrechazo y el autorrechazo hace que nosotros, precisamente por rechazar una parte de nosotros, esa parte que rechazamos se convierte en un aspecto de la sombra y no desaparece per se, sino que empieza a influenciarnos desde lo inconsciente. Y lo que debería hacer la sociedad es ofrecerle caminos de transformación y de sanación de su propia sombra y de su propia inconsciencia. Entonces, este ejemplo lo que trata de ilustrar es que la herida de la vergüenza y la emoción de la vergüenza es algo que todavía está muy vigente en el imaginario colectivo y por ende es algo que nos puede llegar a impactar directa o indirectamente y por ende es algo que siempre va a hacer resonancia con las experiencias individuales que cada uno de nosotros tenemos alrededor de la emoción de la vergüenza y del autorrechazo. Y es por esto que es tan importante aprender a sanar las experiencias individuales para que al sanar esas experiencias individuales nosotros ya no tengamos dentro de nuestra configuración energética experiencias emocionales que hagan resonancia con esa sombra colectiva de la vergüenza. Y ya nosotros empezamos como a desenredar nuestra energía de la sombra colectiva. Y al poder desenredar nuestra energía de la sombra colectiva, nosotros alivianamos nuestra carga energética, nuestra carga emocional alrededor de nuestra propia sanación. Entonces, por eso es tan importante estar muy alertas ante esas dinámicas grupales que giran alrededor de los comportamientos de sombra. Y cuando una persona se aprende a regular a sí mismo, no tiene por qué aprenderse a regular a sí mismo a partir de la vergüenza. Puede aprender a regularse a sí mismo a partir de herramientas más constructivas y más suaves. Entonces, por eso es tan importante el consejo de esta carta, que lo primero que hay que trabajar son experiencias relacionadas con el autorrechazo generado por la vergüenza, para que nuestro ser se pueda expresar libremente y pueda florecer y pueda plasmar su energía creativa en algo tangible en este plano. Y el ejercicio de sanación que te ofrece esta carta es una afirmación consciente. Y la afirmación es la siguiente: yo en este momento elijo perdonar y liberar a cualquier persona, cualquier situación o circunstancia que haya sido fuente de vergüenza o que me haya avergonzado, ya sea consciente o inconscientemente. Yo en este momento libero esta energía de mi cuerpo, mi mente y mi corazón a través del amor incondicional. Yo elijo reclamar a mi propio ser y elijo amarme, aceptarme y reclamar todas las partes de mi ser bajo la protección amorosa y la sabiduría de la vida. Yo escojo vivir en mi propia esencia, como mi propio ser único que soy en este momento. Y hago el llamado a la asistencia incondicional y amorosa que la vida me ofrece para recorrer este camino en este momento. Yo honro mi poder creativo y mi valor innato, que así sea. Y esta afirmación tú la puedes decir cada vez que tú sientas que de alguna manera estás cayendo en la duda, en el autorrechazo, en el miedo, en la impotencia, para que te recuerdes a ti mismo tu propio poder personal a través de estas palabras. Bueno, y la frecuencia que te sale en relación con el reto o la resistencia alrededor de esa posibilidad de expresión de tu firma energética única que te ofrece la anterior carta, que te salió la frecuencia de empoderamiento. Esto quiere decir que
como esta frecuencia te salió en la sección del reto, es probable que haya algo en ti que todavía no se convence de que es un ser poderoso, que todavía no se convence de que sus acciones, sus palabras, sus decisiones son momentos de poder personal, son momentos de poder interior. Y como te sale al derecho, quiere decir que los signos del elemento de fuego, Aries, Leo y Sagitario, están alineados con la posibilidad, con el potencial de personificar y de expresar su verdadero poder como creadores natos en este plano de lo material, aunque en este caso sea un reto. Y ese verdadero poder consiste en expresar sus dones y sus talentos individuales en este plano. Que si de alguna manera estos signos en el pasado sintieron que estaban sufriendo, que la estaban luchando, sensación de impotencia, sensación de sacrificio, de estancamiento, que en este mes están ante la posibilidad de transformar esa carencia, esa limitación, esa falta de poder en lo contrario, es decir, que reclames tu autoridad sobre tu propia vida, sobre la persona que tú viniste a ser, sobre el propósito que tú viniste a cumplir y a expresar en este plano de lo material. Y esa posibilidad está siendo respaldada por todo el universo en sí. ¿Y qué es pararse en el poder personal como creadores natos? Es que ya tú puedes aprender a emitir una vibración tal que esa vibración que tú emites magnetiza hacia ti experiencias, personas y situaciones que amplifican tu propio poder personal y tu propia firma energética. Entonces, si por ejemplo tu firma energética está dada para impactar a varias personas, entonces es probable que tú atraigas hacia ti sociedades, experiencias en las cuales te vas a rodear de muchas personas y vas a poderlas impactar positivamente. Si quieres generar una idea de negocio, vas a traer esa posibilidad. Si quieres crear una familia, vas a traer esa posibilidad. Todo aquello que sea la expresión de tu poder personal está en el potencial alineado y expansivo para darse. Entonces, igualmente, como la carta anterior nos habla de trabajar la emoción de la vergüenza, eso quiere decir que estos signos de fuego están en la posibilidad de trabajar de una manera eficiente sus experiencias del pasado o sus traumas relacionados con la emoción de la vergüenza y de liberar esa sombra para que esa emoción no se siga presentando a modo de experiencia o a modo de interacción con otras personas, o para que si se presenta en un futuro ya no te siga impactando y ya no te siga limitando la expresión de tu propio poder personal. Entonces el reto está en creerte que es real, en creer que tú eres un ser poderoso, en no ceder tu poder personal a nada externo a ti, a las circunstancias, a las otras personas, a las expectativas, sino darte cuenta que todo proviene de ti y que cada decisión, por minúscula que sea, cada palabra, por insignificante que parezca, cada experiencia, por mundana que parezca, son momentos de poder personal, son momentos en los que tú estás ejerciendo tu capacidad, tu libre albedrío de decidir y de co-crear la vida que tú deseas. Y cuando vayamos más adelante a las cartas que le salieron a cada uno de los signos en particular con el tarot de Osho, vamos a ver qué aspectos particulares se relacionan con aquello que está limitando, frenando la expresión de nuestra firma energética única y aquello que pueda estarse relacionando con las experiencias de sentir vergüenza o de sentir autorrechazo, para que ya a nivel particular cada uno de los signos trabaje lo que se le revela con el tarot de Osho. Bueno, y ya para Sagitario, que le sale
el arcano mayor número 4, el rebelde al revés, y el arcano menor número 8 del mazo de la mente, que se llama culpa, que le salió al derecho, esta mezcla de cartas que me está diciendo. Si la energía del mes es limpiar nuestro camino de expresión de nuestra firma energética única, ese camino de expresión para Sagitario tiene mucho potencial, tiene mucho poder con ese arcano mayor del rebelde. Pero ¿qué pasa? Te salió al revés. Y que te haya salido al revés quiere decir que hay algún tipo de oposición o hay algún tipo de resistencia para personificar alineadamente ese arquetipo. Entonces, más adelante vamos a explicar ese arcano mayor. Vamos a empezar con el arcano menor de la culpa, porque lo más probable es que, como te salieron juntas estas cartas, que sea la vibración de la culpa lo que esté impidiendo que tú personifiques fluida y alineadamente ese arcano mayor del rebelde. Y ya en relación con las otras dos cartas, entonces es la culpa la que estaría impidiendo que te pares en tu poder personal y que expreses tu firma energética única. Entonces, la energía de la culpa es una energía que nos ha acompañado históricamente en nuestra experiencia humana, en gran parte por la influencia cultural que establece que hay experiencias que son dañinas, que son pecaminosas, que son prohibidas, que son equivocadas y que si caemos en alguno de esos comportamientos debemos autocastigarnos con la energía de la culpa. Pero ¿qué pasa? Este tipo de mentalidad es una mentalidad que hace parte de la vieja energía de la expresión en la experiencia humana. Y como estamos en un momento de transformación y de cambio colectivo, en el cual la energía colectiva de todos los individuos viviendo esta experiencia humana en el plano de lo material, en el plano de la tierra, se está elevando, entonces eso quiere decir que ya se pueden cambiar ese tipo de mentalidades, de paradigmas de la vieja energía y ya se puede dar la bienvenida a un nuevo paradigma que estaría alineado con la expresión de un nuevo ser humano, de una nueva experiencia humana. Entonces, aquí es muy importante entender que la expresión de la conciencia necesita de todas las experiencias para expandirse, para crecer, para evolucionar. Entonces, para que el todo pueda evolucionar, lo más alineado con esa evolución es que toda experiencia es válida. Si el todo, por así decirlo, empieza a dictaminar unas leyes y en esas leyes dice estas experiencias son válidas y estas experiencias no son válidas, el todo se estaría censurando a sí mismo, ya no vibraría en esa unidad de ser el todo, de abrazar todas las experiencias. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que no existe tal cosa como una experiencia equivocada, como una experiencia prohibida, como una experiencia errónea. Entonces, la energía de la culpa que hay detrás de juzgar ciertas experiencias como buenas y ciertas experiencias como malas, ciertas experiencias como erróneas, equivocadas y ciertas experiencias como acertadas o válidas, no tiene razón de ser. Y en la experiencia humana y el plano de lo material, que es un pequeñísimo aspecto del todo, es un plano de aprendizaje. Entonces, cualquier experiencia, por más negativa que sea, es una experiencia que nos va a llevar a un aprendizaje. Y ese aprendizaje nos va a llevar a una expansión, a un crecimiento, a una transformación, a una evolución. Entonces, esta carta de este arcano de la culpa te está trayendo un trabajo de sombra importante, que es que empieces a sanar esa vibración en ti, que empieces a perdonar todas las experiencias, situaciones y relaciones asociadas con la culpa, ya sea la culpa hacia ti, la culpa tuya por algún tipo de acción, decisión o omisión, y también la culpa hacia los otros. Entonces es sanar y perdonar las equivocaciones, las omisiones o las acciones de los otros. ¿Y por qué esto es importante? Porque la culpa es una de las emociones más destructivas y es una emoción que nos puede atrapar en un ciclo de expresión que cada vez más refuerza esa emoción de la culpa.
Entonces, como puedes ver, por eso es tan fuerte la ilustración de esta carta. Y para neutralizar esa vibración de la culpa, vibra en gratitud por la experiencia y el aprendizaje de X situación, relación o interacción que esté asociada con ese sentimiento de la culpa. Y en el momento en el que tú vibras en gratitud, tú neutralizas la posible negatividad de la experiencia como tal. Y aquí es muy importante que estés muy alerta en qué conversaciones estableces con otras personas, qué diálogo interno estableces contigo mismo y qué tipo de información o cultura general o consumo mediático tú te das a ti mismo para que en ninguno de esos escenarios se refuerce esa emoción de la culpa, porque toda nuestra cultura humana está pregnada de esa emoción y del tipo de juicios que establecen culpables. Entonces, casi que la tarea de sanar la sombra de la culpa, tanto en el individuo como en el inconsciente colectivo, es una tarea diaria. Entonces aquí no se trata como por ejemplo de hacer la vista gorda o de ignorar o de no darle importancia a los actos o a las responsabilidades detrás de un acto que podemos considerar negativo, dañino, doloroso, equivocado, sino el no dejar que la culpa nos arrastre hasta un punto en el que ya estamos generando un bloqueo hacia la expansión. Entonces por eso existen otro tipo de caminos para trascender una experiencia negativa, como el que ya te dije, el camino de la gratitud, el camino del perdón, el camino de la certeza de que detrás de toda experiencia hay un aprendizaje. Y no vayas a caer como en la trampa del rechazo, por ejemplo, de si alguien quiere culparte o si alguien se queja y está culpando a otro, porque caer en la vibración del rechazo sería seguir alimentando una falta de poder personal y tú estarías alimentando la vibración del victimismo y de la culpa, sino que tú vuelves a la gratitud, vuelves a la apreciación, vuelves a desapegarte de la situación, a ver el panorama completo detrás, es decir, a tratar de descubrir, de revelar ante ti qué aprendizaje te está trayendo esa situación y la sueltas para que de esa manera tú limpies y limpies y limpies de obstáculos, de bloqueos, el camino de expresión de tu firma energética, que es el mensaje de la energía del mes. Y ese camino de expresión de tu firma energética estaría enmarcada entonces por este arcano mayor de el rebelde. Y como es un arcano mayor, significa que la posibilidad de expresar tu firma energética en este mes es importante, es significativa, es profunda, es necesaria en tu camino de vida, para tu crecimiento interior, para tu crecimiento espiritual. Entonces, si sanamos nuestras experiencias del pasado alrededor de la culpa y si perdonamos y sanamos las relaciones que nos hayan traído esa emoción de la culpa o de culpabilizar a otros, vamos a liberar las cadenas que nos atan para poder expresar y personificar expansivamente en su potencial más alto este arquetipo del rebelde. Y para trascender esa vibración de la culpa también hay que trascender la vibración del victimismo. No considerarse víctima de las circunstancias, víctima de nuestra crianza, víctima de nuestro contexto socioeconómico, víctima de lo que hace o lo que deja de hacer nuestra pareja, nuestro jefe, nuestro padre, nuestra madre, nuestros hermanos. No, ese arquetipo del rebelde ya no es víctima de nada, porque para el tarot de Osho el rebelde es el maestro de su propio destino. Y como es el maestro de su propio destino, es una persona que puede vivir y experimentar su propia verdad más allá de lo que le ofrece la sociedad, más allá de los moldes, las expectativas, las opiniones, las represiones en las cuales lo quiere marcar la sociedad para hacerlo un ser controlable, un ser manejable. Entonces ese arquetipo del rebelde es aquella persona que se puede salir de el condicionamiento social y brillar con su propia luz. Entonces
toda esta lectura termina en una nota bien alta, que es la posibilidad, el potencial de trascender las limitaciones, de trascender la vibración de la víctima, la vibración de la culpa. Y esto viene a reforzar con una potencia y con un poder esa energía del mes y te ubica en una posibilidad de vibrar en tu firma energética, en tu naturaleza verdadera y en la posibilidad de vivir tu experiencia humana de acuerdo a esa naturaleza verdadera. Y la fuerza de este arquetipo es tan poderosa, es tan potente y que tiene un magnetismo tal que puede atraer hacia sí mismo experiencias, situaciones y relaciones que igualmente vibren en la expresión de la propia verdad, en el salirse del molde de la sociedad, en recorrer el camino de su propia luz. Y bueno, esta fue la lectura para los signos del elemento de fuego, Aries, Leo y Sagitario, para el mes de septiembre del 2023. Te agradezco mucho tu confianza y tu tiempo en escuchar estas lecturas y nos vemos en el siguiente mes.